Aportante trucho, es decir, aquella persona a la que se le robó la identidad para decir que había aportado una campaña, quiere decir que hay aportantes verdaderos. Aportantes verdaderos que no pueden aparecer, o no pueden aparecer porque es un dinero negro, no bien habido, o no pueden aparecer porque violan la ley. Este es el punto. Me acompaña Raúl Riveros. Es un hombre... Buenas noches, gracias por acompañarnos. Quiero que me cuente su historia, porque resulta que aparece en las listas de los que aportan a la campaña de Cambiemos, provincia de Buenos Aires. Pero usted es un hombre del PJ. Yo soy el PJ, no, trabajé, en realidad me fui engañado en mi fe. Yo fui afiliado del PRO, trabajé para el PRO, campaña 2015. Trabajé, pero como todo peronista se vio seducido por el buen discurso del PRO. Llegué a trabajar al PRO, pero nunca raro, un peronista se vio seducido por el discurso del PRO. Como muchos peronistas que fueron seducidos, que después algunos siguen todavía con el PRO, pero yo nunca aporté un peso. Incluso te traje esto. Yo soy un obrero, un empleado textil. ¿Cuánto había aportado según la lista? Este es mi sueldo. Lo que yo, decime si yo puedo llegar a aportar. A ver, 16. espere, porque esto está tan clarito. Mire, no vemos nada acá. Le voy a decir la verdad. Acá, abajo. ¿Cuánto es lo que gana acá? Este es actual ese recibo. ¿7.091? Sí. Yo puedo haber aportado... ¿A dónde voy? 16.000 pesos. 7.091. ¿Y cuánto aportó según...? Supuestamente el listado 16.000 pesos hace 3 años atrás, que el sueldo no era el mismo. Este es actual. Este es el sueldo de ahora. De ahora. Hace 3 años, que seguramente ganaba obviamente mucho menos, bastante menos, aportó 16.000 pesos. En ese momento una especie de fortuna. Era una fortuna. Y dígame, ¿cómo...? Lo que yo lo quiero saber es cómo es el entramado. ¿De qué manera le roban la identidad? Yo con buena fe di todos mis datos afiliatorios al PRO, como cualquier afiliado, como hizo mucha gente, cualquiera que se ve seducido por el discurso, se afilia. Empecé a trabajar con el PRO, trabajé con el PRO en Merlo, y así salí. Salí en un listado que un día me llaman hace 2 o 3 días, me dicen, saliste en un listado, como yo no aporté nunca peso. Estuve en el PRO, pero nunca aporté un peso. Esa es la realidad, me vi estafado en mi confianza. Y cuando usted se enteró, ¿habló con alguna de las personas con las que en ese momento...? Sí, quise hablar, supuestamente que hay otro informe que dice que el que organizó, el que armó la lista, yo soy de Merlo, el que armó la lista de Merlo es un tal Cucuza, que fue en el 2015 candidato a intendente, no entró, pero en el 2017 entró como concejal del PRO. Es el que armó la lista, está ahora ejerciendo en el Consejo Deliberante como concejal del PRO. O sea que su nombre está tomado de ahí. Está de ahí. Como muchos ciudadanos que, por ejemplo, para que pueda participar María Eugenia en la campaña, había que hacer avales. Se tomó los datos de mucha gente, no solo mío. Hay jubilados, yo conozco jubilados que aportaron mucho más que yo, 19.000 pesos. Un jubilado. Un jubilado. 19.000 pesos. ¿Cómo va a aportar un jubilado 19.000 pesos a la campaña? ¿Cómo se siente usted defraudado, con esta? Defraudado totalmente, estafado en mi confianza, pues yo confié. Confié en un partido que supuestamente iba a venir para algo mejor, como todo el mundo pensó que iba a ser algo mejor. Al final nos defraudamos como todos. O sea, usted se siente absolutamente defraudado. Defraudado porque totalmente. Esperaba otra cosa. Otra cosa. Yo trabajé en el PRO en la campaña 2015, cuando vi que no era lo real, ¿Pero cuándo se dio cuenta que no era lo que se decía? Cuando se empezó a gestionar. Se empezó a gestionar, dije, no, esto no es así, yo me borré. No, ahora mi paso siguiente es pedir la desafiliación del PRO. Todavía no la pedí. ¿Se va a desafiliar? Me voy a desafiliar del PRO, volveré a la lista del... Bueno, supongo que habrá aprendido a quién confía, ¿no? En quién confía. Sí, pero uno con el afán de querer hacer algo mejor. Realmente cuando el PRO desembarcó en Merlo en el 2007, no tenía una estructura en Merlo. Yo tenía un trabajo social que tenía biblioteca popular en mi casa, ropero comunitario. Y me chuparon de ahí, con el discurso que como no tenía estructura para llegar a la gente, llegaron a través mío. Pero yo siempre en lo social. Néstor, vos tenés datos, ¿verdad?, respecto de esta causa. Por ahora, dentro de la justicia, ceñida a lo que es provincia de Buenos Aires. Porque me parece, Néstor, que el fiscal tiene que ajustar el objeto procesal. Me parece que el juez Casanelo está esperando esa decisión. A ver, para decirlo en términos claros, hay 3 causas y ninguna de las 3 se mueve.
La causa más importante, la más avanzada, es la que inició el fiscal Jorge Di Lello, que la mandó a La Plata. Ahí había constatado casos como el del señor y otros muchos más, por lo menos 200 más. Reunió toda la prueba, la mandó a La Plata. Cuando la causa llegó a La Plata, le cambiaron el fiscal. Es decir, le cambiaron las reglas del juego en el medio del partido. Esa causa, que la debería impulsar un fiscal para que la lleve adelante un juez electoral de La Plata, está paralizada. Lo que se trata de determinar es si hubo un delito electoral o un delito a secas. Y no es una diferencia menor, porque si hubo un delito natural, un delito a secas, quien tiene que investigar es el juez de la Capital Federal, Sebastián Casanello. Y Casanello tiene también las manos atadas porque no sabe qué es lo que está pasando. Hay por lo menos 200 casos comprobados, como el del señor, que no tienen la posibilidad de avanzar, de saber de dónde proviene la plata, y no tienen la posibilidad de saber si es una viveza para una campaña electoral o aquí hay lavado de dinero. Y si hay lavado de dinero, entonces la cosa se complica. Claro, es bueno lo que está apuntando Néstor, que además Néstor, yo creo por lo que se piensa en el juzgado del doctor Casanello, ellos no tienen dudas del fuero federal en este sentido. El punto es que porque ya se ha empezado a tomar algunas declaraciones, una especie de muestra para saber la cantidad de personas que están involucradas, y en algunos casos saltan campañas de otros distritos, Nación o Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que el tribunal todavía, o el juzgado, mejor dicho, no sabe respecto de qué tiene que investigar porque eso no está decidido por el fiscal. Es que en cuanto decidan ir en profundidad y en serio y la investigación vaya hasta el hueso, se extiende como una mancha de aceite porque salpica hacia todos los costados. Está acotado por ahora en la provincia de Buenos Aires porque ahí está la mayor cantidad de casos, pero también hay ejemplos de financiamiento presuntamente ilegal en la Capital Federal y en otros distritos en los que Cambiemos ganó y con una amplia diferencia de votos. Insisto, las tres causas que están abiertas todavía no se mueven. En cuanto empiecen a moverse, la amenaza es como cuando pateas un hormiguero, nunca vuelve a estar como estaba antes. Claro, y en definitiva habrá que ahondar y bastante respecto de esta causa, que recién comienza, para llevar o para ver hasta dónde nos llevan la ruta del dinero. Esa ruta del dinero que alguien aportó, en este caso robando la identidad del señor Raúl Riveros y de tantos otros, pero que aportaron empresas en este caso. Sí, además en este caso en particular es imposible y probablemente sea imposible saber quién aportó ese dinero, porque no hay un registro. A ver, estamos hablando de un caso de presunta corrupción a gran escala, porque si el señor no aportó el dinero, hubo alguien que ese dinero lo aportó en su nombre y ese alguien permanece y va a permanecer oculto. Nadie va a aparecer diciendo, sí, el dinero de él lo puse yo, porque esto es autoincriminarse y no lo van a hacer. Entonces, encontrar de dónde provino ese dinero hoy es absolutamente imposible. Así es, señor Raúl Riveros, muchísimas gracias. Una cosita, sí. Merlo, supuestamente, los aportantes aportaron 1 millón de pesos casi para la campaña, en el listado que salimos. Me gustaría que el que hizo el listado, que es el señor Cucuza, se siente acá de explicaciones, porque el pueblo de Merlo lo votó y está representando al pueblo de Merlo en el Consejo Deliberante. Así que si el señor Cucuza ve esto, que se acerque. Y de respuestas. Que dé respuestas porque él es el que hizo la lista, supuestamente. Y nos aclare algunas cosas. Gracias, señor Riveros. Vamos a seguir hablando de esta causa, de los aportantes truchos, que como venimos diciendo, en realidad lo importante tiene que ver con quién puso la plata. Si hay aportantes truchos que le robaron la identidad, es porque hay aportantes verdaderos. Algunos figuran en las listas y otros no. Pedro Lacur, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Rosario? Déjame contar algunas cosas para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de aportantes truchos. Se han robado identidades a muchas personas, como el señor Raúl Riveros, que recién nos contaba, en la localidad de Merlo. Pero detrás de ellos hay empresas, muchas, o personas, no solamente empresas, que no pueden figurar. No pueden figurar porque el dinero no está justificado. Es un dinero en negro. Muchos creen que entonces que estamos ante el delito, como nos decía Néstor, de lavado de dinero. Pero hay otros que sí figuran. Hay empresas que figuran en los listados. Pero ojo, atención, figuran en los listados. Hasta ahí usted me va a decir, Rosario, esto está muy bien. Y yo le tengo que decir, está muy mal, porque las empresas que figuran en su mayoría son contratistas del Estado. Y aquí hay una ley, la de financiamiento de los partidos políticos, en su artículo 15, que prohíbe que si uno es contratista del Estado en nación, en provincia, municipios o ciudad de Buenos Aires, pueda aportar a las campañas. Así que vamos a tratar de darte algún
listado interesante para tener en cuenta porque esto ha pasado en distintas campañas. En la de 2015, entonces hay que hablar de la Ruta del Dinero M, porque es la campaña del presidente de la Nación, o en las campañas de la provincia de Buenos Aires, y tenemos que hablar entonces de la Ruta del Dinero V corta por Vidal, o en la ciudad de Buenos Aires, entonces tendremos que hablar de la Ruta del Dinero C por la diputada Elisa Carrió. Hoy te vamos a dar una información exclusiva. Empezamos por esto y terminamos con la ciudad de Buenos Aires y una información exclusiva para contarte qué empresa puso plata y no podía. A ver, Pedro. Ruta Exactamente, Rosario. Podemos decir que las irregularidades de lo que es de lo que son las campañas de Cambiemos comienzan en lo que fue la campaña de Macri en el 2015. Así es. Porque hay aportantes que son empleados de empresas contratistas del Estado que figuran aportando casi 3 millones de pesos. Hay alrededor de más de 30 integrantes de agencias de publicidad que aportaron a la campaña del presidente de la Nación. Tenés empleados de empresas de seguridad privada, empleados de empresas de higiene urbana y constructoras. Todas estas empresas contratan con el Estado. Contratan con el Estado todas, y hay un caso particular interesante que es el de Murata S.A. Esa es una empresa de seguridad. Que es una empresa de seguridad con contratos millonarios. Con contratos millonarios en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que figuran empleados, 11 empleados de Murata, aportando en la campaña del 2015 y también aportando en la campaña de provincia de Buenos Aires, la campaña que encabezó Esteban Bullrich. Ajá. Y son 11 empleados, de los cuales uno dijo que había dejado de trabajar en Murata y que igualmente figuraba. Ahí está, sería la Ruta del Dinero, campaña Bullrich 2017, Murata. Esta es la empresa. Murata es una empresa de seguridad privada. Ahí están los aportes de los empleados, 100.500 pesos, pero no podía hacerlo porque tiene contratos con la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende cuál es el tema? Contratos o con Nación, o con provincia, o con la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no pueden ser aportantes porque la ley lo prohíbe. Han violado la ley. Hay una curiosidad, Rosario, respecto a esto, que justamente una ex empleada que habló con los colegas de Diario Perfil, dijo que hace 2 años había dejado de trabajar y se había ido del país. Igualmente figuraba en las listas de aportantes a la campaña de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. ¿Y el señor? Él ¿que nos acompaña? Rodolfo Siberi, que es en realidad, él es es uno de los integrantes de la empresa. Es uno de los integrantes, en realidad, de la empresa que vamos a hablar después. Ah, ok, perfecto. Es de la empresa que vamos a hablar después con la información exclusiva. Bien, yo para no confundir la foto con lo que estamos hablando. Esto es campaña de Bullrich 2017. Pero ahora te vamos a hablar, y esta es información exclusiva, de la campaña de Elisa Carrió. También es 2017, es Ciudad de Buenos Aires, y para esa campaña han aportado dinero también empleados, pero no cualquier empleado. En este caso estamos hablando de nivel gerencial. Los gerentes de empresas multinacionales, algunas de ellas son británicas, las segundas en venta de farmacias, muy importantes. Te estoy hablando de empresas multimillonarias que terminan haciendo contratos también millonarios con la ciudad de Buenos Aires y que en definitiva aportaron a la ciudad y a la campaña de la doctora Carrió cuando no podían porque la ley se los prohibía. A ver, Ruta del Dinero C sería esto. Campaña de Carrió 2017. Acá tenemos 2 directivos de GSK que figuran como aportantes. Son 2 directivos con cargos verdaderamente altos. Uno es el gerente regional de consumo masivo, de venta de consumo masivo, y otro es el coordinador nacional de distribuidores y mayoristas. O sea, evidentemente estamos hablando de 2 gerentes importantes de la empresa GSK. Esto es información exclusiva, insisto, que han tenido hasta ahora 6 contratos con el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires. Tenían contratos antes de iniciada la campaña y les dieron contratos después de terminada la elección. Hay un dato interesante ahí, que de esos 6 contratos que van de mayo del 2017 a agosto del 2018, 4 son posteriores a las elecciones. Y hay 2 que son adjudicados vía directa por exclusividad. Millonarios. Contratos directos, sin licitación. Uno fue en enero y otro, ¿sabes cuándo fue, Rosario? El viernes pasado, en agosto. El viernes pasado le dieron a GSK
un nuevo contrato. De esos 95,3 millones, 15 fueron adjudicados el viernes pasado. Bien, por eso te hablo de una empresa muy importante, una multinacional, campañas, insisto, para Carrió, porque no queremos confundirte con todos los datos que a veces se generan en esta información exclusiva, que no podían aportar a la campaña, sencillamente, porque vos podés decirme, pero ¿por qué no puede uno, si le gusta a la candidata Carrió, aportarle? Sí, claro, puede. Puede en tanto y en cuanto la señora empresa GSK no fuese contratista del Estado por contratos millonarios, antes y después de aportarle a la doctora Carrió. Es decir, hay un lapso, no se puede hacer por el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Esto hay que tenerlo clarísimo. Es decir, se utilizan nombres de personas honorables, se les roba la identidad para hacer la lista de los aportantes, a lista que se presenta en la justicia para decir hicimos las cosas bien, pero en realidad se hacen las cosas mal. Y el argumento no puede ser que la ley es porosa o tiene lagunas, porque si uno hace las cosas bien, independientemente de que la ley tenga lagunas, se hacen las cosas bien.